Vamos a hablar con Martín Siracusa, usted lo conoce muy bien, es economista. Le vamos a pedir una primera opinión, sobre todo económica, sobre este tema. ¿Qué puede pasar con la energía y con el petróleo si los gobernadores del sur dejan de producir? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes. No, me parece lo primero es entender quién produce, ¿no? Acá creo que cuando uno mira la producción petrolera, lo primero que la primera duda, ¿no?, que uno tiene es, primero, ninguno de estos gobernadores produce nada. Los que producen son empresas privadas que están produciendo y generan digamos, un ingreso para el país que no es algo que se pueda cortar. La realidad es que la producción de petróleo es sumamente compleja y no es que vos decís, no es que estás haciendo media luna. Digo, me parece Perdón, que hay... es decir, que los gobernadores no pueden por sí mismos suspender la producción de petróleo, que también es federal. Entonces, de algún modo, tiene que haber algún tipo de coordinación con sindicalistas para que paren el sistema de producción, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que estás explicando. Bueno, sería una medida similar a un bloqueo de una fábrica por parte de un sindicalismo. Me parece que hay que bajar un poco, ¿no? Hay que generar el diálogo, me parece perfecto, pero también hay que entender un poco cómo funciona, ¿no? En la Patagonia hay exenciones impositivas que en el resto del país no hay también. Digo, por ejemplo, la nafta es mucho más barata. Ni hablar si uno se va a Tierra del Fuego, tiene regímenes especiales. Es decir, que y los fondos, las deudas que tienen las provincias, sí, es obvio que también si la nación le va a pasar plata y la provincia le debe plata, neten. Digo, uno lo haría, si yo te debo plata a vos me debes plata a mí, neteamos y vemos quién le debe la diferencia al otro. Claro. Entonces, acá no hubo ninguna situación fuera de lo normal. De hecho, si uno observa el contrato de esta deuda de Chubut con la Nación, había perfectamente una cláusula que decía que la garantía era la coparticipación. Entonces no hay una situación anormal. Lo que hay es una situación claramente de el gobernador y de no sé quiénes más, de tratar de plantearse en contra del gobierno por cuestiones políticas, ideológicas, pero no tienen la potestad de frenar la producción petrolera. ¿Vos decís que las razones son más políticas que económicas? Yo creo que sí, estamos en medio de una negociación de un montón de leyes económicas que tocan intereses por todos lados. La ley Ómnibus, que ahora ya un poco dejamos de hablar de este tema, tenía, digamos, cuya aplicación, ¿por qué se fue recordemos, para atrás? está puesta en marcha, excepto el capítulo 4, que es la reforma laboral, que tendrá una decisión judicial en los próximos días de la Corte, seguramente. Exacto, el DNU, claro, el DNU... El DNU decimos, ¿no? La ley de bases no. Claro, la ley de bases que nunca se aprobó, también no se aprobó porque hubo muchos intereses que fueron en contra. Lo que pasa es que yo iría un poquito más atrás solamente para saber qué puede llegar a ocurrir. Digo, ¿se acuerdan cuando en enero las expresiones que trascendieron del presidente se llevó a un ministro, ¿no? Cuando él dijo, los voy a dejar sin plata a los gobernadores. Por eso coincido con vos en que el tema evidentemente es político, pero el mismo presidente se define como antipolítica, con lo cual esto escala a estos niveles. ¿Y qué hacemos el miércoles? Porque es cierto, digamos, que él no tiene la potestad de decir no sale el petróleo, pero ayer dejó entrever, y ahora tiene el apoyo del resto de los gobernadores, que puede ser mediante los sindicatos. Bueno, pero eso me parece una locura. Claro. Que un gobernador, quien sea, plantee que se va a aliar con un corporativismo sindical para bloquear una fábrica, me parece una cosa delirante. No hablo de creo bloquear, que sea real. Bueno, puede decir, bueno, quite de tareas. Porque acá la situación puede escalar, y así como Torres dijo que va a ir a la justicia, también el gobierno nacional puede ir a la justicia. Claro. Es decir, que la justicia tiene que resolver lo que los políticos no pueden resolver. Entonces nos preguntamos, tal vez no sea para vos, que sos un analista económico, si finalmente detrás de esto no hay una estrategia de Milei de dejar exhibido el comportamiento, en este caso, de los gobernadores que toman estas actitudes rebeldes, decimos entre comillas. Martín. Bueno, en economía se estudia teoría de los juegos. A ver. Y está el chicken game, ¿no? El juego de la gallina, ¿no? Y acá estamos viendo constantemente una escalada a ver quién es el primero que se tiene que ir para atrás. Sí. Y me parece que en ese juego están todos mirando y ahí es donde se muestra y queda en evidencia el que no hace bien las cosas, ¿no? Me parece que Milei, el presidente, juega mucho a dejar en evidencia a un montón de sectores que parece que te están pidiendo algo lógico, pero después cuando vas un poquito y rascás,
ya no es algo tan lógico. Y también creo que hay un tema puntual del asesor presidencial o con el asesor presidencial, Santiago Caputo, ¿no? Hoy Nacho Torres lo dejó entrever, él cree que es el ejecutor de esta no negociación por parte del Gobierno Nacional y que va cada vez más a fondo, ¿no? Así que me parece que a esta hora yo no sé si de verdad se podrá resolver. El plazo está hasta el miércoles. Ayer se tiraban por redes con el Código Penal, lo hizo el presidente para con Nacho Torres, después decían, no, bueno, la Constitución está por encima, porque, claro, no se puede sentar sobre la riqueza de su provincia, más allá que sea su jurisdicción, ¿no? Chubut es una de las provincias más endeudadas y parte de esa deuda es con el Gobierno Nacional. Entonces, sí, hay que decir que es la gestión anterior también y que seguro. Torres está diciendo que él hizo el recorte. Seguro, seguro. Ahora, a mí me parece que plantear una medida de que voy a dejar sin nafta al país es una cosa medio delirante. Claro, yo creo que es mejor decir voy a ir a la justicia si tiene algo que es que además la pregunta es, el gobernador no es dueño, o sea, ¿por qué hay que entenderlo en términos también de teoría del derecho, de teoría política? No es el dueño del territorio, digamos, no es la finca de él. Acá claro, el petróleo que se extrae está dentro de la Argentina. O sea que el gobernador debería tomar algún tipo de decisión muy amañada como para lograr esto. Pero lo escuchamos a Nacho Torres aquí en La Nación Más ayer cuando hablaba de este tema. A ver. Son dos análisis distintos. Franco cometió un furcio que después se desdijo cuando él aclaró, yo vi la nota, que esto era producto que no le habían votado la ley. Eso se llama extorsión, acá y en cualquier país del mundo. Ningún presidente, absolutamente ningún presidente, con este tipo de deudas, porque quiero explicar, ¿hay una deuda del gobierno anterior con Nación? Sí, como hay una deuda de Nación con mi provincia también. Nosotros planteábamos un esquema de compensar deudas, incluso con obras nacionales que estamos haciendo nosotros para que nos compensen esa deuda. El gobierno decide tocar la coparticipación, que eso es ilegal. Martín, te escuchamos. No, bueno, ilegal no es, está en el contrato de la deuda, creo que es el artículo 50 o algo así, que plantea, el capítulo 5, que plantea perfectamente que la garantía de esta deuda es el fondo de coparticipación. Ahora, yo creo que acá hay una cuestión que hay que entender, que hay un 1% del PBI, casi 2% del PBI, que es la deuda que tienen las provincias con el gobierno nacional. Y para que el gobierno nacional tenga la posibilidad de bajar la inflación, tiene que bajar los gastos. Y parte de esos gastos no están en los ministerios del gobierno nacional, sino que son gastos que hacen las provincias. Las provincias también tienen que comprometerse, porque digamos, hace 3 meses todos los argentinos votamos y con un 56% ganó esta idea de frenar la inflación, bajar los gastos que no tienen que haber. Y me parece que hay gente que no, como que hay parte de la política que no se dio cuenta lo lejos que están de la sociedad. El que tiene que caminar, ¿no? Sobre, ¿no? Como se dice, la cuerda, ¿viste? El que hace. Sí, la cornisa. La cornisa, que va a volver la cornisa, creo que es marzo el programa, digo, Luis Majul. Es justamente el ministro del Interior, Guillermo Franco, que también se refirió a este tema, y lo escuchamos. El gobernador Torres ha hecho una serie de referencias. Yo le diría, primero, no tiene por qué ponerle ningún plazo al Estado Nacional, que haga lo que él le parezca que tiene que hacer. Ahora, lo que él dice hacer ahí es absolutamente ilegal. Él no puede de ninguna manera entrometerse con la actividad de productores privados ni contra el oleoducto que lleva el petróleo al puerto. Él no puede paralizar de ninguna manera el suministro de petróleo. No tiene ninguna herramienta legal, salvo que utilice medios ilegales. Yo creo que cuando reflexione se dará cuenta que eso no lo puede hacer. Y además se estaría perjudicando a la propia provincia, porque la provincia cobra regalías por el petróleo que produce y sale de la provincia. Lo que dice Franco, está esta idea para muchos, que es que el gobierno nacional quiere exhibir a quienes en este caso, sea un gobernador o sea un intendente o quien corresponda, quiere apropiarse o supone que tiene propiedad sobre el territorio que en este caso le toca administrar. Y no es así, porque el petróleo no es ni del gobernador ni de nadie en particular, más bien representa a la empresa que lo administra, sea privado o pública, ¿no? A esto se refiere Franco, ¿no? ¿Es Siracusa? Bueno, por ejemplo, YPF es
una empresa, es la empresa que más conocemos todos, petrolera, muy importante en el país, cotiza en Nueva York. O sea, YPF no puede, y además la decisión la toma el gobierno nacional, pero aún así cotiza en Nueva York. Es decir, pensar en parar la producción petrolera de una manera de bloqueo puede traer consecuencias para la gente porque aumentarían los precios de la nafta y la verdad que es imposible pensar ahora, justamente ahora que empieza marzo, que empieza el colegio de los chicos, etcétera, pensar un aumento de shock de la nafta por falta sería una locura. Bueno, a propósito de esto y después de esta historia que fue creyendo, Nacho Torres, el gobernador de Chubut, se refirió y dice: esto se va a solucionar, aunque la información reciente parece contradecirlo. Pero primero lo escuchamos, que es lo que decía ayer aquí en el Nación Más. Yo le garantizo, yo le quiero llevar tranquilidad a la gente. Por favor. Le quiero llevar tranquilidad a la gente. Por favor. Que esto lo vamos a resolver. Yo le quiero llevar tranquilidad a la gente. Que esto lo vamos a resolver. Bueno. Se arrepintió, Luis. ¿Está bien? No me arrepentí. No me arrepentí. Yo le quiero llevar tranquilidad a la gente que lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque la justicia nos va a dar la razón. Sí, pero mientras... Esto A ver, espéreme. Está bien. Porque es una medida de no innovar. Entiendo. Pero insisto en esto. Lo que no va a pasar, y esto se lo garantizo a los chubutenses. Lo que este gobernador no va a permitir que pase es que después de 6 años nos sigan pisoteando y nos sigan arrebatando lo que es nuestro. La justicia lo va a resolver y si la justicia no me da la razón, yo pediré disculpas. Y le pido al gobierno que si la justicia me da razón, nos pida disculpas a todos los chubutenses. Pero perdón. Bueno, pero esto no se resolvió. Los gobernadores se pusieron de acuerdo con que van a dejar de producir petróleo a partir del miércoles. Pero el presidente Milei retuiteó algo importante. ¿Qué dijimos hace un ratito? Sí. Que más allá de que esté en Washington, iba a haber alguna reacción y obviamente tomó su Twitter o su ex, su red ex, y empezó a retuitear a algunos que están opinando sobre esta cuestión. El doctor Fargosi puso, y Milei le dio retweet: ¿se ajustan las provincias y la nación o nos ajustamos aún más nosotros? Porque la plata que quiere Nacho Torres la pondremos nosotros. Por suerte, Milei nos cuida el bolsillo todo lo que puede, pero los que comían flan con la nuestra insisten y dan pelea. Así que, y sigue... Ahora, mira cómo desde lo discursivo va cambiando, porque en algún momento lo que decían de él, digamos, desde los distintos espacios políticos o gobernadores peronistas, que en realidad Milei no iba contra los gobernadores, sino que iba contra los argentinos. Bueno, ahora eso cambia y lo están poniendo a Nacho Torres como el que en realidad va contra los argentinos. Ahora es el gobierno nacional el que dice: no, Torres y el resto de los gobernadores van contra los argentinos si llevan adelante una medida como esta. Martín Siracusa, tu opinión. Bueno, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, todos, específicamente los que están en política, los gobernadores. Acá la sociedad tomó una decisión. La decisión es salir del populismo, es salir de esta cosa de hay que imprimir plata para gastar. No se pueden imprimir cuasimonedas, no se puede bloquear la producción, no se puede amenazar con dejar sin nafta a nadie. Tenemos que entender que hay que bajar los gastos, que tenemos que ser austeros y dejar que baje la inflación, porque cada punto de inflación son 200.000 nuevos argentinos que caen en la pobreza. El presidente Milei habló hace un ratito en Washington y habló de 385.000 medidas que impiden o que regulan la economía y que impiden que la Argentina crezca. Y se refirió a los últimos 100 años del país en esa cumbre de los conservadores en los Estados Unidos. Me parece que de algún modo esto tiene relación con lo que pasa aquí, porque si habla de las regulaciones, se refiere a su DNU, a la ley de base, como algo que él propone, y se le oponen, me parece que la pelea con los gobernadores, Martín, también tiene esta idea, ¿no? Y también Mariel. Sí, volvió a llamar además políticos ladrones y dijo que esas dos medidas eran para cambiar estructuralmente la Argentina, ¿no? O sea que una vez más los expone. Claro. Escuchamos a Francos de nuevo hablando de este problema, al ministro del Interior que decía esto, mirá. En realidad, lo que tiene la provincia de Chubut, no digo que sea responsabilidad del gobernador actual, sino del gobernador previo, tenía una deuda con la Nación, tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencí una cuota de algo así como 13.000 millones, 12.000 millones, no sé exactamente la suma, y se la retuvo.
el gobernador pidió una prórroga y no se la dio porque eso vence, ese fondo fiduciario, uno de los tantos fondos fiduciarios, vence en febrero del año próximo. Y de aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen con ese fondo. De manera que es una deuda garantizada con participación, no se retuvo nada ilegal. Así como en otros momentos conocimos la ruta del dinero K, la causa vialidad, la mega causa cuadernos y tantas otras, ahora conocimos la historia de los fideicomisos. Y ahí es donde la Argentina también tiene enormes problemas. Son 2.900 de fideicomisos que, en donde el Estado manda dinero que no se controlan lo suficiente o que permiten endeudamiento. Y la Argentina está endeudada y las provincias también. Martín, ¿entienden los gobernadores esto o están tratando de volver a la vieja política o tienen razón? Mira, cuando uno va al presupuesto de los alemanes o de los norteamericanos, uno se mete en internet desde acá de Argentina, está hasta en inglés, si es alemán no hace falta saber alemán, y tenés cada línea de cada lapicera que se compra, sabés los procedimientos, tenés todo en un mismo lugar, perfecto. Vos querés hacer lo mismo en Argentina y tenés un montón de presupuestos, todos distintos, de los cuales muchos ni siquiera está publicado en qué se gasta la plata. Los fondos fiduciarios, que bien dijiste, 29 fondos que son 5 billones de pesos, 5.000 millones de pesos. Sí, son 2.900 fondos fiduciarios, que creo que de los que se derivan, yo no me acuerdo ahora la cifra, pero son miles de millones. Sí, miles de millones, que no tienen ningún control de auditoría. Eso es lo más grave. Claro. Entonces, sí, bueno, se parecen al formato de las cooperativas, viste que ahora se habla de las cooperativas que estaban bajo la administración de Graboy, en donde no se controlaban. Me acuerdo de las cooperativas, aquello de Pibes Villero y Milagro Sala, pasando por Sueños Compartidos, Eve de Bonafini, Las Viviendas, cooperativas donde no se controlaban y que eran, por supuesto, amigos del anterior gobierno. Estoy pensando en las universidades también como destinatarios de fondos, ¿no es cierto? Hay algunos que los van a poder, digamos, de hecho creo que ya tiene 9 que los puede por decreto eliminar y los tiene en la mira, pero bueno, el resto no se puede, porque muchos, digamos, no todos, porque algunos necesitan de una ley, ¿no? Después vamos a hablar, Mariel, del INADI, porque el INADI y lo que viene con el INADI. Vamos a consultar, porque el tema del INADI implica que el gobierno decide cerrar el organismo creado por ley tras la voladura de la AMI, años después fue creado. El gobierno dice no necesita que sea una decisión del Congreso, vamos a analizarlo. Pero hay un tuit, ¿no es cierto, Mariel? Sí, del ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer también, ¿no?, participó en este cruce de tuits que empezaron a darse con la explicación de lo que es la deuda de la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial del 29/2/24, dice, asciende a la suma de 119.091.250.000, estoy diciendo, espera, muy mal porque no veo no te preocupes, los números son 119.000 millones. Exacto, redondeamos. Sí, 256.322. Sí, el gobierno de la provincia de Chubut, dice, no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda. Que acá la cosa cambia, porque él habla de cancelación y Nacho Torres lo que había dicho es que pidió renegociar una cuestión financiera, ¿no? Bueno, Nacho Torres, cuando lo hemos entrevistado, lo dijo el otro día, recibe Chubut muy endeudada. Claro. Eso está bien. La pregunta es si va a poder él hacer cierto ajuste o si está dependiendo del sistema político anterior que me parece que este gobierno no está dispuesto a aceptar, ¿no? Lo que él dice, claro, Martín, es que ya lo hizo a ese ajuste. ¿Martín? No, bueno, el ajuste, mira, se hace todos los días, ¿no? Porque tenemos hace 2 meses que cambiaron las reglas de juego en la Argentina. En enero el gobierno nacional hizo un ajuste histórico. Nunca hubo un superávit fiscal y total, digamos, incluido el financiero desde agosto de 2012. Se ajustaron 500.000 millones de pesos. Es decir, hubo una baja en el gasto impresionante. Ahora, las provincias tienen que hacer lo mismo. Las provincias tienen que bajar el gasto. De todas formas, es mucho menos. Las provincias tienen un déficit mucho menor que el esfuerzo que ha hecho la nación. Pero a mí me parece que si uno está planteando que hay deudas, que hay cuestiones, entonces, bueno, la negociación también tiene que ser en favor de la producción. Digo, los artículos de eliminar los fondos fiduciarios de la ley Ómnibus,
hay que aprobarlo. Correcto, correcto. Martín, muchísimas gracias por tu visita, como siempre. Muchas gracias.